¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos con Isaac Rubinsal, es vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro, además de ser un reconocido empresario de la industria editorial de Santa Fe y de todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, Guillermo. ¿Hay una crisis de la lectura en la Argentina como para empezar a arrancar? Sí, yo diría que acá básicamente lo que no se ha logrado coordinar es la producción con la distribución. Ajá. O sea, este es un país que produce 20.000 títulos nuevos al año. O sea, si nosotros tratamos la base que todos los días, de lunes a domingo y del 1 de enero al 31 de diciembre salen 65 libros por día. Por día, entre editoriales grandes, chicas. Sí, universidades, ediciones del autor. Ajá. Lo cual marca que existe por lo menos una inquietud importante de la gente por publicar. Ajá. Lo que no existe es un nivel de distribución adecuado, básicamente lo que hace al interior del país y lo que se puede estar dando en comercio exterior en editoriales chicas. Entonces, acá hay que solucionar básicamente el problema de lo que es la cadena de las librerías, como primer punto. Ajá. Es un tema bastante complejo porque en el interior faltan librerías y en Buenos Aires tienen costos tan altos de funcionamiento que los está entrando a complicar. Básicamente el problema de las locaciones, Ajá. donde el espacio físico tiene que competir con productos de rotación masiva y por lo tanto se encuentran con dificultades fundamentalmente en los shopping, que en Buenos Aires tienen mucha importancia, y que hay que ir buscando algún tipo de soluciones para esto. Este problema no es solamente nuestro, yo estuve casualmente ahora con el motivo de la Feria del Libro en un seminario que lo daba un consultor norteamericano, profesor de la Universidad de Nueva York, y bueno, y ellos editan 120.000 títulos al año. Ajá. Y nosotros acá 20.000, o sea que va. Y los problemas son más o menos parecidos. Paralelamente a esto se van produciendo la concentración editorial. El caso de Estados Unidos, 20 grupos editoriales editan más o menos lo mismo que las 7.000 editoriales restantes. Hay una concentración de... Claro, entonces ¿qué pasa? Acá este es un tema que hay que ubicarlo bien para poder entender el problema y cuáles son algunas de las soluciones que nosotros entendemos que hay. Acá... O sea que el primer problema es la llegada del libro a la gente. La llegada del libro a la gente. O sea, como yo le estoy hablando desde el punto de vista editorial, después están los otros problemas de difusión y del papel que tienen los educadores y demás, ¿no es cierto? Pero le hablo en la parte que nos toca a nosotros. Entonces el libro no llega como tiene que llegar. Y acá se da fundamentalmente qué libros no están llegando. Acá este grado de concentración lleva a que el autor consagrado edita sus libros en una editorial importante. Las editoriales chicas fundamentalmente editan los libros de los editores nobles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es realmente el libro que tiene dificultad de llegada masiva. Por lo tanto, se está afectando a la editorial chica y de la editorial chica al autor Nobel, y los lugares de no llegada de nada es básicamente lo que es el interior profundo del país. O sea, saquemos lo que pueden ser las capitales de provincia que no tienen problema y las ciudades más o menos grandes. Después el libro no tiene la llegada que tiene que llegar, pero sobre todo el que no tiene llegada es la editorial muy chica, que a su vez tiene los autores nobles y se genera un círculo vicioso. Es mucho lo que se hace, es mucho lo que se imprimen muchos libros, de los cuales muchos no tienen circulación, y entonces uno se plantea, suceden barbaridades que se están haciendo por ahí, tiradas de 500, 600, 700 ejemplares, cosa que es un disparate desde el punto de vista
de la difusión del material. No sé si soy claro de cómo está jugando y que estamos en un círculo vicioso y que hay que salir un poco de esto mediante un papel que lo tenemos que jugar editores, libreros y un papel del Estado que, bueno, hay un proyecto que anda dando vuelta que creemos que empieza a tener puede llegar a tener una buena salida. ¿Qué papel cumple el Estado en el fomento de la lectura, ¿no? Y hasta qué punto es importante, ¿no? Esto. Bueno, nosotros acá tenemos que ver un elemento que es realmente preocupante, que es el texto primario y secundario, para poder llegar a entender por dónde empieza el problema. De acuerdo a la estadística de los editores de textos, ellos venden alrededor de 4,5 millones de libros al año en venta privada, más 2 millones en inglés, estamos en los 6,5 millones, y el Estado, los años que compra, el Estado Nacional y los Estados provinciales están en el orden de los 4 millones. Estaríamos en 10 millones, 10 millones y medio de libros de textos primarios y secundarios que se venden. Si partimos de la base que hay 13 millones y medio entre alumnos primarios y estudiantes secundarios, quiere decir que no nos dan ni siquiera un promedio de 0,70. Lo que se estaba dando en la década del 80 era alrededor de un promedio de 3 libros por estudiante. 3 libros por estudiante. Por estudiante, que es una lógica de lo que deben ser. O sea, los de nuestra generación saben de que en la escuela secundaria había X cantidad de materia y casi todas se compraba su libro, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lleva de que, primero, en el libro de lo que es texto se está dando este problema, después, bueno... O sea, que no hay libro para todos los estudiantes de la escuela primaria y secundaria. O sea, hay un problema, hay varios problemas, pero lo concreto es que los alumnos no están teniendo libros. No están teniendo su texto, porque no tienen poder de compra de sus padres, o porque el Estado no llega como en otros países, como el caso de México, que se le compra a la escuela primaria a todos, y a la escuela secundaria también, creo que hasta tercer año, una cosa así. Incluso la política, así en el caso de México, aún para las escuelas privadas, el libro básico es el mismo para todo el mundo, que después el maestro o el profesor esté agregando otros libros es una cuestión complementaria de mejoramiento de la educación. O sea, pero tienen un libro básico para todo el mundo, provisto por el Estado, y de esa forma se estudia. Exactamente. Entonces, esto desde el punto de vista, pensando en la educación. Después está en lo que es la lectura por placer, donde está ese círculo vicioso que yo le planteaba, donde no está llegando primero el libro del autor Nobel, o sea, porque es la editorial chica la que generalmente le hace le publica a quien hace el primer libro o el autor no consagrado. Entonces se editan muchos libros, pero se venden los de los consagrados. Hay muchas editoriales, pero facturan las editoriales grandes. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario acomodar ese canal, y por eso el proyecto del Instituto Nacional del Libro, que es un proyecto que está dando vuelta en este momento en la Cámara de Diputados, es factible que tenga dictamen de la Comisión de Cultura, lleva a normalizar esto porque, bueno, por un sistema desde el punto de vista impositivo se toma una parte del IVA para poder generar ese instituto donde el apoyo sería fundamentalmente no al costo industrial de la edición, sino al movimiento, a la comercialización, a la llegada del libro, a que el libro llegue a donde tiene que llegar. Este es un tema bastante complejo, porque tal es así de que nos llevó mucho tiempo la discusión con el autor del proyecto, porque el autor del proyecto es el diputado Cosia, que fue director del INCA, del Instituto de Cine. Cine. Entonces, que para el Instituto de Cine, en el cine, el tema es el costo de la realización de la película. Claro, ahí está el subsidio del Estado en la realización de la película. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, en realidad el fondo que se crea con el tema de la venta de la entrada
el porcentaje se va por la entrada. O sea, se generan los recursos propios, ¿no es cierto? O sea, acá también sería con el tema del IVA. Pero acá, cuando nosotros lo conversábamos con él al tema y llegamos al análisis del proyecto, le dijimos, mira, acá el problema no está en el costo industrial del libro, sino en la inversión que hay que hacer para la comercialización, para que el libro llegue a la feria, para que el libro pueda llegar al interior, para que ayudemos de alguna forma a las librerías a acomodar su situación para que el libro pueda estar en todos lados. No sé si es claro el tema, porque es un tema bastante complejo, sí. Porque sale, el tema no está en la industrialización del libro. Este es un país que en principio tiene muchos autores y si se analiza comparativamente en habla hispana, con España se reparten los mejores autores. De acá a México ni que hablar, ¿no es cierto? Pero aún con España, por ahí la cosa se reparte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema es que, bueno, España tiene una cantidad tiene no solo sistema de subsidios, sino una serie de posibilidades que dan en lo que hace básicamente a la distribución, y ellos en algunas cosas, en la industrialización también, que acá es necesario buscarlo porque yo diría que más que nada es poca plata y es un orden al mercado. Claro. ¿Hay alguna estadística de cuánto los argentinos leen por año? ¿Cuántos libros leen por año? ¿Se está leyendo por año? Más o menos. Bueno, yo lo que te puedo decir es los libros que se registran. Sí. Acá se registran 20.000 libros, 20.000 títulos, con un promedio entre 3.500 y 4.000 ejemplares. O sea, estamos alrededor de los 60 y pico, 80 millones de libros que salen a la calle, lo cual llevaría a un promedio de 2 y pico per cápita a nivel nacional. Ese sería más o menos el promedio, porque si bien hay exportación, por otro lado también hay importación, entonces que más o menos eso se puede llegar a compensar. No, te pregunto esto porque en la reciente Feria del Libro, una frase muy grabada que me quedó, es la de un escritor como Mempo Giardinelli, que dijo, bueno, que los argentinos hace décadas que dejamos de leer y por lo tanto hoy estamos como estamos, dijo. Sí, pero fíjate que en la inauguración de la feria, el secretario de Cultura de la Nación, hizo un planteo que no era propio, sino que era de gente vinculada a la educación, donde decía cómo se ha ido desnaturalizando la cosa. Por eso consideraba importante el lema de la feria, pensar con libros, sí. Porque lleva un análisis racional y fundado, y habían hecho un análisis comparativo entre chicos que aprendían por las imágenes en un televisor y otros que leían. El que aprendía por la imagen de televisión recordaba los personajes, y el que leía el libro recordaba el argumento y hacía el análisis central, ¿no es cierto? Entonces esa es la diferencia de lo que puede llegar a ser el aprendizaje. Evidentemente hablar de un promedio de alrededor de 2 libros es muy poco, ¿no es cierto? 2 libros al año. Al año, sí. Al año. Es muy poco. O sea, ¿interviene el factor tecnológico, el soporte tecnológico, la computadora, el libro portátil, todo esto nuevo? Sí, por ahora el libro digital todavía acá, ustedes saben, no hay. O sea, es un tema que ha empezado a desarrollarse en algún lado, está en discusión, pero en última instancia es un problema de soporte, ¿no es cierto? O sea, allá de última, si el soporte papel o soporte digital, la industria editorial nos tendremos que acomodar y la lectura es la misma, ¿no es cierto? O sea, lo que evidentemente puede estar jugando el tema de Internet, pero siempre el análisis que está hecho es que la lectura por Internet es la lectura corta, o sea, el tema de cuando uno pretende leer un artículo largo y demás, se vuelve siempre al papel, ¿no es cierto? Entonces, pero con la forma incluso hasta de informarse, ustedes conocen más que nada sobre todo el tema de los diarios, cómo juegan, y es la lectura rápida, el flash, el título, el flash, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, evidentemente sí, influye, pero es precisamente
el leer para saber qué está pasando, pero el análisis es del libro, ¿no es cierto? Entonces, incidencia tiene y yo creo que el tema es qué se puede hacer, porque si no son actitudes voluntaristas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá hay que buscar cuestiones combinadas donde somos todos actores, ¿no es cierto? O sea, nosotros evidentemente somos una cámara, hacemos análisis que son corporativos, porque evidentemente la cosa es una cámara empresarial, pero los intereses particulares nuestros juegan con los intereses generales, ¿no es cierto? O sea, los intereses generales, así en cuanto a lo que hace el desarrollo de un país, nosotros somos actores dentro de eso, pero acá partamos de la base que nosotros existimos porque existen autores. Y en un país que se escribe lo que se escribe, es un país inquieto. Y entonces lo que hay que ir buscando es los mecanismos de canalización de lo que realmente se produce con la lectura efectiva. Imagínense que si se hace un libro de 500, 600 ejemplares, ni que hablar de las ediciones del autor, que hace mucho, que hacen por ahí 300 ejemplares y se los regalan a los parientes y amigos, no es lo que se busca, no es lo que sirve desde el punto de vista de lo que es el conjunto. Entonces, este tema del Instituto Nacional del Libro, que además de normalizar una cuestión impositiva, porque acá en paralelo hay una distorsión, porque ustedes conocen que el libro está exento, pero paga IVA en toda la cadena, al no tener el crédito fiscal no se puede usar. Entonces, lo que se plantea es usar una parte de eso para la creación de ese instituto. Ya estamos hablando de que la incidencia del Estado es chica, y los legisladores están de acuerdo, pero son cosas que a veces se discuten mucho tiempo, algunas cuestiones que realmente son fáciles y dan resultados, pero se están nosotros tuvimos O sea, uno lo que nota es que no es una cuestión de fomento de fondo del Estado, ¿no? Por ejemplo, repartir libros en las canchas de fútbol, ¿dio resultado eso? ¿No ha resultado? ¿No? Yo lo que digo una cosa, toda forma de difusión termina ayudando. Lo que no se puede medir eso, pero cualquier forma, cualquier mecanismo que incite a leer algo, que genere un grado de preocupación y que dé alguna cuota de satisfacción, ayuda, todo eso ayuda, pero yo lo que creo que más que nada hoy, desde el punto de vista que nos toca, la parte que nos toca ver a nosotros, es ver cómo se llega mejor, planteándolo las editoriales chicas, las muy chicas, porque este país tiene editoriales muy chicas. Hoy me preguntaban ustedes en la nota cuántas editoriales había, y bueno, nosotros, la Cámara nuestra tiene 480 socios, la Cámara de Publicaciones, que son básicamente las extranjeras, tiene 60, más algunas que no están asociadas a ninguna de las dos, ¿no es cierto? Pero nosotros que tenemos un sistema de cobro y cuota en base a la facturación, más de la mitad paga la cuota mínima, que es chiquita, y otro 20% paga una cuota intermedia. ¿Qué quiere decir? Que de las 480 o 500 que pueda haber, o sea, hay un 150 que tienen un determinado peso hacia arriba, las otras son muy chicas. Es como cuando por ahí se analiza un bestseller, sí, se vendieron 200.000, 300.000 ejemplares, pero frente a ese bestseller, ¿cuánto se ha publicado que se ha vendido? Nada, ¿no es cierto? O sea, entonces, el tema va mucho más allá de lo comercial. O sea, nosotros tenemos, yo creo que acá esto es lo que nos toca a nosotros, ¿no es cierto?, vinculado con el Estado. Por eso la importancia del Instituto Nacional del Libro. Es una herramienta sumamente importante. Y después hay una tarea que parte de la escuela hacia adelante, más todas las otras formas que esa no la podemos hacer nosotros. Ese es un tema del Estado, ¿no es cierto?, así, en elementos de difusión, desde el plan de estudio en adelante, pero no es un tema, porque evidentemente se puede hacer muchas, de ahí se podrá ir haciendo muchas cosas, ¿no es cierto?, tomando en cuenta todas las limitaciones que según lo que opinan la gente, maestros, profesores,
el chico está muy en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, es la búsqueda de formas, las formas de llegada, no, pero realmente el sector nuestro, combinado con el Estado, al menos tiene que estar en condiciones de que si una persona que vive en Florencia tiene interés de comprar libros, tenga al menos una buena librería en Villa Ocampo, ¿no es cierto? O sea, no hay llegada, digamos, tiene que haber exactamente, tiene que haber otro nivel de llegada del libro, y tiene que haber un apoyo que, en general, para aquellas editoriales chicas que editan los libros de la gente novel, del no consagrado, porque partamos de la base de que ¿cuántos son autores consagrados? ¿Cuántos son bestsellers de los 20.000 títulos que se hacen al año? Saquemos lo técnico, saquemos que queden 15. ¿Cuántos son autores así conocidos por todo el mundo, o por mucha gente al menos? Entonces, sí, es complejo. Los que ya publicaron, los que ganaron premios. Pero la gran mayoría, entonces, es la búsqueda de mecanismos que no haya. Acá hay un proceso de frustración paralelo a esto que hay que ir encontrándole salida. O sea, yo no digo que todo sea bueno lo que se publica, ni mucho menos, pero hay una parte importante que es buena. Ese sector queda frustrado porque no tiene los mecanismos. Y la industria del libro también sufrió la extranjerización de otras industrias como el país, sí, así como alimentos, también. Sí. Tratamos de la base que en textos y en interés general, en lectura por placer, basta tirar los nombres que todos ustedes conocen, Santillana, lo que fue sus textos, después Planeta, Sudamericana, Ediciones B, o sea, si ustedes miran acá el análisis básicamente es mirarlo la lectura por placer, que es por donde está el grueso. Sí, el negocio. Y ustedes recorren una librería y ven los 20 libros de vidriera, generalmente y 15 van a ser seguramente de grupos de editoriales extranjeras. Y en el libro técnico, en el caso nuestro, jurídico, nosotros estamos mezclados, hemos quedado al medio de dos multinacionales, ¿no es cierto? Entonces también se ha dado, sí, no ha tenido una extranjerización importante. O sea, las multinacionales dan... Sí. Ahora, esto no debería ser, en cierta forma, un sector estratégico desde el punto de vista cultural, tomado como un sector estratégico desde un punto de vista cultural por parte del Estado, ¿no? Debería ser. Porque un pueblo formado, educado, es un pueblo que después, sabe tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Ahora, si también la industria cultural, o parte de la industria cultural, también está extranjerizada en nuestro país, es que el Estado también ha abandonado esa reserva estratégica que es la cultura del libro, ¿no? Sí, pero hay que ir buscando esos mecanismos que yo le digo, porque, por ejemplo, acá en Santa Fe tenemos la Universidad Litoral con ediciones realmente importantes, que si esto tendríamos la posibilidad de que tiene determinadas formas de una llegada a otro nivel, sería muy distinto la cantidad de ejemplares que llegan al público, ¿no es cierto? Entonces, por ahí está pasando, porque frente a lo que usted plantea, que efectivamente es así, la contrapartida estaría dado por generar posibilidades de difusión de todo el resto de lo que pueden ser las editoriales chicas. Entonces, estaríamos generando un nivel de difusión de esto que realmente es patrimonio cultural, así por eso yo creo que ahí está un poco el nudo del papel que puede jugar el Estado, pero puede jugar con escasísimos recursos y con organización. Acá nosotros en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la participación del Ministerio de la Producción con nosotros en la Feria de Guadalajara es un hecho importante, ¿no es cierto? No son grandes cosas, o sea, es estar presente con este tipo de cuestiones y poder por ahí apalancar
a algunos de los sectores más chicos, algunas de las editoriales, el hecho de, acá en Santa Fe, este ejemplo de la Universidad Electoral es realmente importante y se merecería de que poder llegar a un grado de difusión muy superior a lo que tiene. Para eso es la generación, que hay que generar los mecanismos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Isaac, por estar con nosotros. Es un gusto. Nosotros nos despedimos, estuvimos con Isaac Rubinsal, vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro.